Los juegos gacha son el nuevo fenómeno de la actualidad. Cada vez salen más y más y pareciera que nunca vayan a dejar de reproducirse como los hongos que son. Sin embargo, estos juegos no son malos en realidad. Son bastante divertidos y algunos cuentan con historias medianamente decentes. Pero todos estos, sin excepción, cuentan con un gran problema. Bienvenido a la información más importante del videojuego. ¿Sabías que Hu-Tao en realidad no es tan plana como podría pensarse? El tamaño de su modelo 3D básico es realmente muy similar al de Ganyu, aunque incluso... Bueno, varios problemas que de no parar solo traerán cambios negativos a la industria del gaming occidental. Empezando con la punta del iceberg, el problema más fácil de ver en este tipo de juegos es sin lugar a dudas la ludopatía, que estos pueden causar con gran facilidad. Este es un problema que ignoramos o que no queremos ver porque pensamos que tenemos el autocontrol suficiente. Aunque seguro te estarás preguntando qué se supone que es un juego gacha y por qué causa la misma adicción que los casinos. Pues me alegra que hayas hecho esa pregunta, pequeño mazacuatín. Ahora mismo la responderé. Para resumir lo que son los juegos gacha a la brevedad, estos suelen ser en su mayoría del tipo RPG, como los más populares de la empresa Hoyoverse, los cuales se rigen de monitas o monitos chinos, los cuales puedes fortalecer con lo que llamamos coloquialmente como artefactos o armas. Puedes subirlos de nivel, puedes hacer equipos especializados para cada personaje, y cada uno de estos juegos gacha suelen tener una historia principal en su mayoría, pero la verdad es que suelen ser bastante malas o mediocres, debido a que se centran principalmente en presentar tanto a los personajes promocionales nuevos que terminan pues haciendo que la historia decaiga un poco o perder la lógica o lo que sea, con tal de inflar y llenar de hype lo más posible a estos personajes para que puedan ser vendibles. Pero espera, vamos avanzando muy rápido, así que para no perder tu atención, aquí tienes un video de un gym bro gritando de forma chistosa para que no te me vayas, por favor. Bueno, continuando con estos juegos, básicamente se componen de las mecánicas que ya he mencionado anteriormente, pero esa no es su mecánica problemática. En realidad el problema radica en sus personajes promocionales, que de aquí viene la ludopatía. Básicamente, conseguir estos personajes valiosos es un infierno de verdad, ya que tienes que farmear recursos como todo un enfermo o meter lo que llaman como tarjetón, el tarjetazo, lo que hacen las ballenas, así le llaman a los que meten dinero. Y aunque me digas que farmeando 30 horas diarias de tu vida conseguirás a este personaje, déjame decirte que a veces el juego te obligará a conseguir otros para tener el equipo ideal de ese personaje. Nada de que vayas a tener más personajes, porque a veces si quieres otro DPS vas a ocupar más supports y vas a ocupar más dinero y vas a ocupar más farmeo. O sea, a veces es imposible y vas a tener que meter tarjetas sí o sí. O incluso si quieres su arma tendrás que gastar todavía más. Y ni hablar de que por ejemplo en Genshin, en juegos de Hoyoverse, está una mecánica llamada dupes, constelaciones en el caso de Genshin por ejemplo, que cuando te sale un personaje de 5 estrellas repetido o un personaje en general repetido, consigues más poder para ese personaje. Así que si no te conformabas con lo difícil que es sacarlo una sola vez, ahora imagínate aquel que quiere conseguirlo 6 veces, pero ahí está el problema. Hay muchos creadores de contenido de estos juegos gacha que pareciera que no tienen un problema, pero luego ves que consiguen a varios personajes con tarjetón, como le dicen ellos, y encima no contentos con tenerlos al personaje, también busca gastar cantidades ridículas de dinero con tal de tener a ese personaje al máximo y su arma también al máximo, que sí, el arma también puede tener dupes. Y es que el juego te incita con tácticas muy sucias de psicología para hacerte caer en lo que llamamos gambling. Pero si crees que esto es lo peor que tienen estos juegos... Continuamos. Uno de los problemas que tienen estos juegos, que se suele esconder más por el hecho de ser muy turbio, es que hay menores, bastantes menores, y muy sexualizadas en la mayoría de estos. Algunos juegos como el Genshin Impact o uno que me gustaba mucho que se llamaba Pricone, Princess Connect Redive, tienen muchos personajes bueno, que aparentan ser menores de edad, porque luego dicen que tienen 10.000 millones de trillones de cuatrillones de años y que por eso son legales, aunque claramente son niñas. Aparte de que tienen prendas cuestionables y suelen hacer enfoques y diálogos muy extraños con estas
pequeñas, lo cual es algo demasiado turbio y muy incómodo de decir, pero que lastimosamente es la realidad de estos juegos. Esto lo hacen para atraer a cierto público, se ven atraídos por este contenido y normalmente esas personas son las que menos autocontrol tienen, así que entiendo que apunten a ese público para poder tener más ganancias. Siento que este problema no es muy hablado porque es bastante tabú en estos juegos y hay mucha gente que defiende que haya estos personajes en los juegos gacha. Me pregunto qué pasará por la cabeza de esas personitas que lo defienden. Cáspita, repámpanos, rayos y centellas. Pero vaya que son muy pringados, Pero vaya las palabrotas que me hacéis decir del coraje. El hecho que haya tantas menores en estos juegos ha hecho que los fandoms de los mismos hayan tenido comportamientos turbios en el pasado, como las típicas publicaciones turbias de jugadores de Genshin en Facebook, que ahora se usan como baiteo. Personas que se compran najidas de tamaño real que sí, son lo que crees que son. Animaciones cuestionables, fanarts turbios, entre otras cosas que ha llegado a ser el fandom de estos juegos con estos personajes. Y que pueden la típica excusa que ya había dicho antes de que es que es mayor, bro, es que tiene 10.000 millones de trillones de años, o sea, bro, o sea, es legal. ¡Órale! Pa'l manicomio, enfermito. Y si crees que ya acabamos con lo turbio, no estás listo para lo que viene. El acoso masivo a la actriz de voz de un personaje de Genshin llamado Kokomi ha sido tan masivo hasta el punto de desearle la muerte y amenazarla solo porque el personaje había salido pocho, como le dicen a los personajes que no son tan fuertes o que no sirven tanto, entre comillas, pues les dicen que está pocho. Aunque en la mayoría de fandoms de cualquier cosa suele haber gente así de intensa y por supuesto enferma. Pero el peor de los casos que me he enterado del fandom de los juegos gacha, en este caso de Genshin Impact, fue el de unos chinos que odiaban a un personaje llamado Scaramouche. Y me dirás, ¿por qué este es el peor caso? Mazacuatín, hay preguntas que es mejor dejarlas sin responder. Pero como sé que el morbo te consume y eres un adicto al gore y escuchas funk de fondo, te lo voy a contar de todas formas. ¿Ves este gato? ¿Ves a Scaramouche? ¿Les ves alguna similitud? No, pues ellos sí. ¿Y qué le hicieron al respecto? Pues... En efecto, ellos odiaban a este personaje porque según les quitaba la atención de las féminas, lo cual no tiene ningún sentido, la verdad no sé cómo es que los odiaban por eso, o sea... ¿Qué tan enfermo tienes que estar? Porque se parece a un personaje que te roba la atención de las chicas. Es más, no creo que te presten atención de todas formas. Para concluir, los juegos gacha tienen muchos problemas. En lo personal, aún sigo jugando algunos como el Honkai Star Rail o el Zenless Zone Zero, ya que me gusta la mecánica de los personajes, además de que soy waifu enjoyer. Me gustan las monitas chinas, lo admito, pero solo si son mayores de edad. Aunque la verdad me incomoda mucho ver cómo hay tantas pequeñas en estos juegos y casi nadie habla del tema al respecto. Si dejaran de incluir estos personajes, o por lo menos que no los sexualicen y tengan medidas de regulación para evitar caer en la ludopatía tan fácilmente como en China, que allá puedes comprar a los personajes directamente para no hacer gambling. La verdad es que 10 de 10 para el gobierno chino por esta acción. Sin dudas, los juegos gacha mejorarían demasiado y el fandom también, o al menos eso quiero creer yo. Como consejo que te puedo dar, si llegas a jugar estos juegos, no te metas a grupos de Genshin Impact en Facebook por tu salud mental.